Habla Héctor Contreras. Abrimos una puerta a lo desconocido en Insomnia. Vamos a la página. Polita habla sobre un paseo familiar. Hola, esto me pasó en Villa de Leyva hace 20 días. Me fui de paseo familiar a Villa de Leyva. Llegamos en la noche y la casa quedaba muy retirada del pueblo. Cuando salimos a comprar trago y algo de comer en el carro, nos bajamos en la primera tienda que encontramos. Y como el carro es blanco y yo iba manejando, vi una sombra negra pasando por la parte del capot del carro. Yo no le di importancia. Cuando nos dirigimos de nuevo a la casa, yo parqué el carro y de nuevo vi no solo una, sino varias sombras sobre el capó del carro y el suelo. Miré hacia arriba y no vi nada. Me asusté y me fui al comedor y le conté a mis primos. Salimos y mientras prendíamos un cigarro, un viento muy fuerte nos apagó la candela. Vimos una sombra negra muy grande al lado de la puerta de madera. Todos nos quedamos perplejos. Luego esta sombra empezó a esclarecerse y cuando se acercaba, desapareció. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos en el primer piso y en el segundo que estaba desocupado, y bajo llave se escuchaban pasos de mujer con tacones o como con zuecos, como si estuvieran barriendo o abriendo y cerrando las ventanas y las puertas. Hasta ahora solo sé que fueron brujas y que seguramente estábamos en su territorio y eso les molestó bastante. Esto lo escribe Paola. Son las 9:41. Esta es Insomnia. Una ventana a lo desconocido, una ventana a lo paranormal. Voy a leerme un foro que lo escribe Jaime. La señora sin cabeza. Yo venía de acompañar a una amiga a la casa. Como a los 15 metros de caminar, vi un par de señoras con traje largo. Era un callejón oscuro. Una estaba como normal, como con todas las partes de su cuerpo bien, pero la otra la miré y la revisé como 1000 veces y no le encontraba la cabeza. Del miedo no sé cómo pude llegar a decir buenas noches y una de ellas me respondió, mientras que la otra, la que no tenía cabeza, me respondió lanzando un terrible frío sobre mí. Me sentí congelado como por unos 15 segundos que me parecieron horas. Saludos, les escribo desde Pereira y también tengo amigos en Medellín, lo dice Jaime. 9:56 es la Insomnia del domingo, dedicada al oculto y a lo paranormal. Foros que dejan a través de nuestra página. Interesante, lo escribe Johan Grijal y dice: la autopista fantasma. Desde Arlington, Texas, una historia. El 20 de mayo de 1981, 4 jóvenes amigos que se ven bastante a menudo deciden ir a dar una vuelta en un coche. Son aproximadamente las 11 de la noche. Hacia las 12:30 inician un retorno a Montpellier en un Renault 5 rojo de 2 puertas. Las 2 chicas van detrás, los 2 chicos van adelante. La radio suena muy alta. A la salida de Palavas en dirección a Montpellier, entre el cruce y la gasolinera, ven a una señora haciendo autostop. Aparenta tener como unos 50 años, lleva un impermeable blanco hasta la rodilla y un pañuelo también blanco en la cabeza. El conductor propone recogerla y para el coche unos metros más allá. El pasajero delante se dirige hacia ella en estos términos: «Hey, vamos hacia Montpellier, ¿le parece?». Por esa respuesta la señora dice que sí, asentando con la cabeza, y se dirige al vehículo. Baja el asiento delantero y la dama se coloca entre las 2 chicas en el asiento de atrás. El vehículo arranca, atraviesa el puente en dirección a Montpellier y llega a la intersección de la carretera de Villeneuve-Maguelone en un lugar llamado Pont-Vert, donde la carretera de Montpellier presenta una curva bastante pronunciada. En ese momento, la autoestopista que estaba haciendo la parada grita: «¡Cuidado con la curva!». Su voz suena más alta que la música del coche. El conductor, sorprendido, reduce la velocidad y, al igual que el resto de los pasajeros, fija su atención en la carretera. Es entonces cuando los gritos de las 2 chicas les obliga a voltearse a mirar hacia atrás. La señora recogida en autostop ya no está en el coche. La señora ya no se encontraba con ellos. Después de unos segundos de sorpresa y de duda, el conductor acelera y se dirige a la comisaría de Montpellier, donde relata su aventura 1 hora después. Esta historia, extraída de un informe redactado a finales de mayo de 1981 por el inspector de la Comisaría Central de Montpellier,
y recogida por los medios de comunicación fue difundida ampliamente en Francia. Dicen que posiblemente haya sido una de las víctimas de esta carretera en esa misma curva. Lo dice Johan Grijal. Vamos a la línea. Hola, feliz noche. Hola, ¿Quién habla? Olga Patricia López. Olga Patricia, bienvenida a Insomnia. ¿Cómo estás? Pues, a ver, bien y como un poco como apesadumbrada. ¿Qué pasó? A ver, resulta que yo desde niña, yo soy una mujer de 43 años. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Le puedes bajar un poquito al radio? Sí, permítame un segundito. Claro que sí, son las 9:59. El teléfono es el 337-8717 para que ustedes nos ayuden a registrar las cosas extrañas que ocurren en nuestro mundo, porque nunca estamos solos. Aquí está Insomnia en 40 principales. Hola. Aló, ¿está correcto ahí? Perfecto. Bueno, a ver, yo desde muy niña he tenido cuestiones con la cuestión de espiritismo. Mi madre acostumbraba a dejarme encerrada. Y yo hacía mis tareas y escuchaba voces y yo pensaba, vivíamos en un inquilinato. Soy de Armenia, Quindío. Ajá. Y vivíamos en un inquilinato y yo escuchaba eso y yo pensaba que eran las señoras del inquilinato que de pronto les daba pesar pues de verme encerrada. Y no eran ellas. No eran ellas. ¿Quién No. era? No, en ese momento no sabía descifrarlo. Ok. Simplemente y las hojas del cuaderno me movían a la tarea de artismo benigno, ¿verdad? Sí. Y me movían las horas donde yo tenía que hacer la tarea. Bueno, pasó mucho tiempo. Viajé, estuve en La Guajira, Sí. al alto del Cabo de la Vela, donde están los Gaviú. Aprendí mucho. Ajá. Mi hija nació en Atonuevo, Guajira. Una hija que tengo de 20 años. Sí. ¿Verdad? Resulta que aprendí mucho, pero bueno, no, yo seguí en lo mío, o sea, jugar, comerciante, más no, nunca llevé a cabo así, pues, lo que había aprendido allá. Cuando Bueno, usted dice que aprendió mucho, ¿a qué se refiere? a lo que me enseñan los Guayú, a lo que es benigno. A magia blanca que llamaría. Exactamente, sí, señor. Ok. ¿Cómo me encanta que me entienda? Ok, perfecto. Pero no, o sea, sí la he llevado a cabo porque yo no necesito llevar un hijo donde ningún médico. Ajá. Yo no necesito ir donde un médico. Simplemente tengo una cuestión que ellos me dieron, lo llamo y listo, mi hijo se siente enfermo, mi hija se siente enferma y listo, ellos vienen y me la alivian. ¿Quiénes son ellos? Mis hijos, ellos, los que me enseñaron. Ah, ok. Como estos espíritus, estas entidades. Exactamente. Y para todo, pues yo no sé si me puedo demorar un poquito, porque yo escucho su programa todos los domingos, me Sí. fascina. Bienvenida y muchas gracias. Pero entonces yo veo que no dan como explicación total a las situaciones de que se le presentan a los oyentes que llaman, a los que chatean. Lo No que dan una pasa es que explicación total, ni una solución para ello. la verdad la lleva cada quien en su corazón de acuerdo a sus creencias. Bueno, sí, yo sé que tiene razón, pero si de pronto, como he escuchado yo, oyentes que llaman asustados, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces yo pienso yo, ¿no? De pronto estoy errando, de que se necesita una persona que le explique, mire, de pronto es paranoia, de pronto eso es trauma infantil, de pronto es porque, bueno, cualquier cantidad de cuestiones. Por ejemplo, lo que decía ahorita la niña, la de la epilepsia, Ujú, que científicamente no han conocido nada. sí. Entonces eso sucede y es verdad. Científicamente un doctor, por más que se queme las pestañas, de pronto hay cosas que no las puede ver, no las puede germinar, sino que el psiquiatra, que medicamento tranquilizante, que esto, lo otro, y mientras que la cuestión va más allá. ¿Sí me he hecho entender? Claro que sí. Bueno, entonces ahora voy a cuál es mi llamado. Tengo una hija, Sí, tiene 19 años. sí. Vuelvo y repito, yo sé lo que sé, pero, o sea, no lo practico. Lo practico para la salud de mis hijos, Únicamente. únicamente. A mi hija se le presentó un espíritu benigno. Ajá. Está enamorado de ella. El cual el nombre de él es Ricaute. Ricaurte se llama el espíritu. Exactamente. Ella se enamoró de él.
Es una niña muy linda, no porque sea mi hija, ¿Y cómo se enamora uno de un espíritu? porque ella prácticamente lo vio. Ella lo pudo ver. Sí, exactamente. Escuchaba también iniciando el programa de que se le sentó en la cama y tú decías de que se siente la presión de la cama, Ajá. ¿verdad? Sí. No, ella lo pudo ver en la puerta, entró, habló con ella y simplemente le dijo, estoy enamorada de ti. Le dijo Ahora- el espíritu a su hija. Sí, Ok. bueno, y no es mentira, se lo juro ante un Dios, porque yo soy muy creyente en Dios. Yo estoy totalmente atento a lo que usted me dice y Bueno. creo todo lo que usted me dice. Ahora mi hija no tiene novio, no tiene nadie, no quiere tener amigos, no quiere esto, porque está con él. Él viene y ella me comenta pues de que, yo no sé si se puede decir al aire, ¿no? De que está con ella. Ajá. Bueno, Sí. y ella lo adora y cosa increíble, yo también lo vi. ¿Usted qué opina de que su hija esté, pues no sé, sosteniendo algún tipo de relación permanente con con una entidad del más allá? ¿Qué opino yo? Sí, ¿usted qué piensa como mamá? Como mamá y como ser que estudié eso. Más bien, Bueno. pregúnteme el segundo punto. Ok, ¿qué opina entonces? Como ser que estudié yo eso, ya le digo, yo lo vi, habló conmigo. Pues que, pues, allá llamar es dar versiones, dar lo que pasa. No con mentiras, porque yo he notado, yo en su programa lo escucho todos los domingos. Sí. Y yo he notado que hay gente fascinerosa, Ujú. gente que de pronto son fantasías que manda en su cabeza. Yo no. Ya le entendí. Mi señora, pues le agradezco que nos haya regalado un momentico de su noche y que esté con nosotros A en ver. Insomnio. A ver, dime una cosa. ¿Qué opinas tú referente a esto? No, estoy totalmente abierto. Nosotros simplemente cumplimos la misión de escuchar. Me parece muy interesante y cualquier cosa que uno diga es válida, simplemente dependiendo de su formación espiritual. Eso es todo. Ajá. ¿Y Vale. te puedo hacer otra pregunta? Ujú. Bueno, si yo quisiera volver a comunicarme contigo, ¿cómo lo podría hacer? La emisora está abierta todos los días. En cualquier momento me encuentra acá. En el mismo número de teléfono. Igualmente. Ok, Una feliz noche. domingo, gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a la página. Correcto. Juan Carlos de Verá dice la casa fantasma. Yo vivo en una casa donde ocurren cosas muy raras. Siempre que llega alguien extraño a visitarnos, parece que una fuerza fantasmal hace todo lo posible por sacarnos corriendo de nuestra propia casa. A veces la gente nos comenta que ven pasar a una niña muy pequeña que sonríe de un cuarto al otro. A veces sienten que tratan de abrir las puertas forzándolas. En la parte trasera de la casa se encuentran unos baúles viejos y en las noches los abren misteriosamente. Hay fuerzas extrañas que los cierran con fuerza también. También ha pasado que prenden el equipo de sonido a todo volumen en las madrugadas y sentimos que en las noches alguien camina hacia aquel cuarto de los baúles tratando de encontrar algo, pero al día siguiente nos damos cuenta que todo está en orden. Sentimos la presencia de que alguien nos vigila constantemente. Lo dice Juan Carlos de Verá. Hola, feliz noche. ¿Quién está ahí? Johan, Johan, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? muy bien. Hombre, cuénteme qué le ocurrió. No, eso pasó hace 7 años. Ujú. Estaba pues yo en mi cuarto, pues yo vivía en arriendo Ujú. y una noche estaba yo pues viendo una película y pues me cogí el sueño y comencé a dormir. Apagué el televisor. Mientras apagué el televisor y me metí a las cobijas, sentí 3 golpes debajo de la puerta. Entonces pues, yo me pregunté, fui, me asomé y no había nadie. Y comenzó a oler al cigarrillo. Ajá. Pues claro, yo pues, si yo sé que nadie fuma ahí, entonces pues se me hace raro. Pues cerré la puerta, me acosté a dormir, pasó el otro día y en el siguiente día volví, sentí 3 golpes y me metieron un periódico debajo de la puerta. Pues yo llegué y me pregunté, pero ¿qué? Entonces pues corrí para ver si era alguna broma y fui corriendo, abrí la puerta y no había nadie. Entonces pues claro, a mí se me hizo raro. Entonces pues volví y cerré la puerta. A la otra noche volvieron, me tocaron 3 veces debajo de la puerta y pues ya se me estaba haciendo raro. Cuando me asomé había unas llaves
pues no sé de quién era y de dónde. Busqué, pues recorrí hasta el primer piso a ver si había alguna nota o algo. Pues no. A los 3 días después, se me acercó un amigo y me dijo, oiga, ¿por qué no suena el entierro? Y yo, ¿pero cuál entierro? Entonces me dijeron, no, es que pues un amigo de su infancia, cuando era un buen amigo mío y se había muerto. Entonces pues ya entendí, pues, dado caso que porque eran los 3 golpes, las llaves y porque era el humo del cigarrillo y lo del periódico. Lo que sucedía es que a él no le gustaba el cigarrillo. Entonces pues claro, nunca llegó a fumar y algo lógico que si vuelve a cigarrillo, algo que a mí tampoco me gusta, pues me va a entender eso. Lo del periódico es que él siempre compra el periódico todos los días. Entonces pues también me dio a entender eso. Y lo de las llaves fue que él me dio a guardar unas llaves, pero cuando las fui a buscar eran las mismas que había encontrado debajo de la puerta. Entonces pues se me hizo raro. Pues fui donde mi amigo, pedíle disculpas porque no había estado en el entierro, porque no me había enterado. Estuve comentándole las cosas en el cementerio. Entonces pues fui y le estaba comentando porque hizo eso y que ya me había dado cuenta, pidiéndole disculpas, recorriendo todo lo que nos gustaba y contándole todo lo que escuchamos y todo lo que vimos. Era como una despedida de este señor. Sí, era una despedida. Ok, amigo, pues gracias por estar en Insomnia. Bueno, muchas gracias. Una feliz noche. Este foro lo escribe Choco López. Habla sobre fantasmas en la casa de Choco López. El hecho de no ver no quiere decir que no se estén ahí algunas presencias. Mi casa queda muy lejos de Tunja. Se puede decir que es como una finca. Y esto se lo he comentado a mucha gente, pero no me creen. Mi habitación es muy fría y solo en esa parte de la casa se siente un frío intenso. Se ven figuras en la puerta que luego desaparecen. Se siente la respiración de alguien y lo peor es que el vaso de agua que siempre dejo amanece casi por la mitad. Para los que no saben, ustedes pueden detectar un fantasma en su casa cuando dejan un vaso de agua lleno cerca de su cama y le ponen una marca donde está el nivel del agua. Si al otro día amanece por debajo de la marca, piensen bien antes de dormir solos. Este señor Choco López tiene toda la razón porque eso me pasó aquí en la cabina alterna de Caracol. Fui, dejé un vaso lleno de agua y cuando volví ya no estaba. Estaba el vaso, pero estaba desocupado. Exactamente. Sí, eso prueba fehaciente de que hay muchas cosas extrañas y de que nunca estamos solos. Para aquellos que intentan dormir solos y con la luz apagada, que tienen la osadía de hacerlo en una noche como esta, una noche de domingo, que desde tiempos inmemorables ha sido una noche llena de magia y extraña. De las 7 noches de la semana, la más extraña y la más propensa para todos estos seres y todo este tipo de temas es precisamente la noche del domingo. Por eso, Insomnia abre una puerta a lo oculto, a lo paranormal. Vamos a los foros a esta hora que ustedes dejan a través de nuestra página en internet. Vamos a leer este foro. Desde Estados Unidos de América, John dice: hace 24 años, un joven londinense llamado Nigel Parker se hizo con 100 libras esterlinas de premio que el diario británico Sunday Times ofrecía a quien le enviase el mejor relato de una coincidencia. Y no le costó mucho ganar la competición. A aquel niño de 12 años le bastó relatar la historia del primo de su tatarabuelo, un tal Richard Parker, que pereció a manos de sus compañeros de embarcación después de que ésta naufragase en 1884 y echaran suertes a quien serviría de comida a los demás. El asunto no hubiera pasado de ser un recuerdo macabro de no existir casi medio siglo antes un relato escrito por Edgar Allan Poe llamado El relato de Arthur Gordon Pym, en el que 3 supervivientes de un naufragio se comían al cuarto. Qué casualidad, porque este también se llamaba Richard Parker y era camarero de profesión, como el primo del tatarabuelo de Nigel. Lo dice John. Es Insomnia en 40 principales. Vamos a nuestra línea telefónica, donde a esta hora pues ya hay gente que tiene más historias para la noche paranormal de Insomnia.
Hola. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla ahí? Héctor. Sí, hablo con Héctor. Sí, espérate un momento y le bajo un poco de volumen al... Por favor, 10:26 minutos en la noche de insomnia en 40 principales. A ver si ya. Aló. Mira, lo que pasa es que yo escucho el programa también todos los domingos Ajá. y quiero compartir con ustedes una historia que es real, ¿no? Porque a mí me la contó mi madre. Yo sé que una madre no le miente a un hijo, o al menos eso creo, ¿no? Ajá. Esto le sucedió a un primo de ella en el Huila. Ellos son de por allá y viven en el campo. Era un muchacho terrible, no le hacía caso al papá ni a la mamá. Él vivían en una finca cerca al pueblo, como a no sé cuántos minutos. De todas maneras, él iba a estudiar en las horas de la mañana, pero el papá le encargaba que le trajera de vuelta del pueblo a la casa, le trajera víveres, le daba la plata y lo encargaba de que trajera la carne o en fin. Él no hacía caso, siempre llegaba tarde, se iba para el río con los compañeros, inclusive ni siquiera iba a estudiar. Un día se fueron al río y desde por la mañana estuvieron todo el día allá con los amigos y salieron ya como a las 5 de la tarde más o menos, ya estaba oscureciendo. Salieron y los amigos de él se fueron, cada uno cogió su camino. Él quedó solo y cogió su camino, y como a media hora de ya estar rumbo a su casa, se encontró un señor en un caballo que venía, contaba él que venía muy rápido. Entonces le dijo: muchacho, ¿para dónde vas? Él le dijo: no, voy para la casa de mi papá. Entonces le dijo: súbase, que subieran en ancas del caballo. Entonces sí, se subió y le dijo: agárrese duro. Y arrancó a correr el caballo. Y él solamente se acuerda de eso, que él se agarró muy duro del hombre y no se acuerda de más nada. Cuando él despertó, estaba en un bosque. Imagínate, él se perdió a las 5 de la tarde más o menos. Ajá. Y cuando él despertó, estaba en un bosque y eran como tal vez las 5 de la mañana, porque él dice que escuchaba el canto de los pájaros. Entonces él empezó a caminar porque se sintió perdido y cerca de ahí encontró a un señor que estaba cazando. Sí. El señor lo encontró y le dijo: y joven, ¿usted qué hace por acá? Que no sé qué. Él le dijo: no, es que yo iba para mi casa y un señor me recogió en el caballo y me dijo que me iba a llevar y aparecí acá, ¿qué tal? Entonces el cazador le dijo: ¿dónde vive? Entonces él le dijo que era hijo, le dio el nombre del papá y le dijo: yo conozco al señor, pero usted está aquí como a 6 horas de su casa. Entonces él quedó sorprendido y el cazador lo montó en una bestia y lo mandó para la casa de él. Y él llegó como a las 10 de la mañana a la casa del otro día. Él prácticamente duró 18 horas perdido. 18 horas perdido. Exacto. Y llegó asustado a la casa, llorando, pidiéndole disculpas al papá. El papá le dijo: a usted lo que le pasó fue que el diablo se lo llevó. Dios mío. 10:31. Amigo, desde Bogotá, para usted que se encuentra en Bucaramanga, un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Yo escucho siempre su programa y me parece buenísimo porque la gente interactúe con ustedes y con todos los oyentes. Hombre, muchas gracias. Realmente
agradezco que me hayan atendido mi llamada y le mando un saludo especial a Mauricio Sánchez, que también debe estar escuchando el programa con su hermano en la habitación. Vale, hombre, gracias. Feliz noche. 10:31 es Insomnia en 40 Principales. Ok, en los foros tenemos una historia que cuenta Paola Gómez y dice El espejo. Una vez yo estaba en mi casa al frente del espejo peinándome. Yo tenía mucho sueño y cuando bostecé cerré los ojos. Cuando los abrí, atención, en el espejo se veía mi figura, mi rostro, pero yo con los ojos cerrados y la boca abierta. Es decir, cuando yo acababa de bostezar, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue por un segundo, pero lo alcancé a ver. Yo asustada grité y llegó mi mamá, pero el espejo seguía normal. Fue muy, muy raro, pero fue real. Lo escribe Paola Gómez. Las cosas extrañas que ocurren en un mundo como el de nosotros tienen un lugar especial aquí en Insomnia a través de 40 Principales. 10:49. Los acompaña el Chancho y quien les habla, Héctor Contreras, en 40 Principales. Vamos a la línea. El teléfono es el 337-8717. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Luis Fernando Rodríguez. Luis Fernando, bienvenido a Insomnia. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Cuénteme qué le ocurrió. A ver, lo que pasa es que hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, yo vivía en un pueblo llamado Moniquirá, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros teníamos un solar que era muy grande. Y yo me la pasaba jugando ahí por las tardes. A mí se me apareció un niño y se ponía a jugar conmigo, pero nunca me hablaba, ¿sí? De repente, ya cuando estábamos terminando el juego, lo que estuviéramos haciendo, jugando fútbol, me pegaba, me cascaba y me daba duro. Entonces a mí, yo le decía a mi mamá no me creía y creía que estaba loco, yo no sé. Yo tengo un hermano que tiene un año más que yo, y en ese momento yo tengo 21 años. Él tiene 22. Entonces yo le comentaba a mi hermano y mi hermano pues baila, decía que tampoco, que eso no podía hacer. Y mi hermano una vez también se le apareció dicho niño, igual también le cascó. Entonces, lo raro del caso es que hoy estuvimos en el sepelio de un familiar, ha llegado a la familia. Vamos a jurar con mi hermano que ese era aquel niño, el que llevaba a la señora de la mano. La señora iba con un niño de la mano saliendo del cementerio. Ajá. Y el niño que esa señora llevaba era el mismo niño que jugaba cuando usted era pequeño. Estamos hablando de hace 13 años atrás. Y es este niño. Ajá. Yo le dije a mi hermano, oiga, mire ese niño. Porque a mí esa cara nunca en mi vida se me va a olvidar. Nosotros nos tuvimos que mudar de casa porque baila y ya me estaba volviendo como histérico. Y a pesar de que yo tenía, 6, 7 años. Dios mío. Y usted podría jurar que ese niño que vio hoy es precisamente el mismo niño con el que jugaba cuando era pequeño. Exactamente, lo podría jurar. Y yo le dije a mi hermano, ¿es él? Y mi hermano me dijo, ajá, es él. Dios mío. ¿Qué tal? Y yo ahorita cuando estaba marcando, ahí a Insomnia, Sí. tenía mi celular, pues yo tengo la luz apagada y todavía estoy aquí con mi hermana. Sí. Y tenía mi celular aquí al lado y de repente, pum, se prendió, ¿sí me entiende? Y del teclado se enciende si uno lo toca. Y si uno no lo toca, esa vaina no se enciende. Es imposible que se vaya a encender. Ajá. Y yo le dije a mi hermana, prenda la luz. Entonces me dijo, ¿por qué? Mire mi celular. Como eso dura 20 segundos con el teclado encendido. Sí. Y efectivamente está prendido y mi celular estaba que a casi 1 metro de mi cama, ahí encima de la mesita de noche. Era imposible que alguien lo estuviera utilizando o alguien lo estuviera encendiendo. Exacto. Dios mío. Muy bien, amigo, pues gracias por estar en Insomnia y gracias por contarnos lo que le ocurre. Bueno, Feliz noche. que estén bien. Bueno, es chévere, por decirlo así, fusionar dos temas muy lindos que son el fútbol y el de miedo. Al foro escribe Juan Pablo, hincha de la América, y nada, me vino a la mente la famosa maldición del garabato. Eso fue algo que fue real. Tuvieron que rezar el estadio Pascual Guerrero para que la América pudiera ganar. Y es una maldición que todavía persiste. Entonces Juan Pablo... Dicen que la maldición origina porque enterraron un poco de sapos rezados en una de las tribunas del estadio Pascual Guerrero. El garabato fue el de los primeros jugadores que tuvo el América por allá en el año 20 y pico. Y como lo sacaron del equipo porque él era el que lo había fundado,
lo sacaron del equipo los empresarios que se habían unido para hacerlo, él echó esta maldición. Pero él mismo estuvo en el día que hicieron la misa, tanto en la concentración de la América como en el estadio. Y pues supuestamente ya la maldición acabó, pero muchos dicen que la maldición perdura para la Copa Libertadores. Entonces por eso nos escribe Juan Pablo y nos habla acerca del tema, no de este tema, sino habla de la América. Dice: hola amigos de Insomnia, les cuento que esto le sucedió a un vecino. Él es hincha del América de Cali y en su habitación tiene lleno afiches del América de Cali. Por supuesto que el escudo tiene el diablo. Una noche alrededor de las 4 de la madrugada, él sintió en el aire algo raro. De repente se despertó y como él tiene la cama centrada a la pieza, vio a un lado de la cama un señor negro, alto y jorobado, que salió corriendo como lentamente, pisando duro, y le dio la vuelta a la cama. Salió por la puerta y no se volvió a ver más. Él dice que era el diablo porque tenía sus mismas características. La familia dice que no es la primera persona a la que asustan en esta habitación. La mamá, cada vez que pasa por el frente de ella, ve a alguien parado dentro de la habitación y de repente se desaparece. Otras personas sienten que le tiran la puerta durísimo. Y eso dicen que es por culpa de los diablos que están pegados en los afiches, que se desprenden en las noches. Gracias y un saludo desde Pereira, lo dice Juan Pablo. 10:55, vamos a la línea. Hola, feliz noche. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Richard Sánchez. Richard, bienvenido a Insomnia, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿qué le ocurrió? Pues son varios casos realmente los que tengo que comentar. Pues de por sí yo fui practicante de la tabla ouija. Nosotros tuvimos contacto con espíritus en mi casa. ¿Usted fue o es practicante de la tabla ouija? Fui practicante. Fui, ok. Ajá. Y pues han sido muchos casos porque últimamente en mi casa he escuchado ruidos. A veces siento que se intenta comunicar conmigo, tanto espíritus malignos como espíritus benignos. Tal vez, no sé, recordando un poco lo que hablaba la señora con respecto a su hija. Pues en cierto sentido tiene totalmente la razón, porque usted mismo lo está diciendo, nosotros estamos rodeados de cosas inexplicables y muchas veces pues puede ser de pronto por sugestión o de pronto por paranoia o tal vez de pronto por simple psicosis, ¿sí me entiende? Y pues muchos de esos casos, por lo menos la tabla ouija es un caso, pues una evidencia que tuve, que experimenté, que fue real. Inclusive aquí en la sala donde estoy ahora hay un cuadro egipcio. Un espíritu se manifestó en el cuadro, surgió su forma tridimensional del rostro y el grupo que estábamos acá realizándola en ese momento a nosotros nos miró, nos observó y nos sonrió. Y pues ese es uno de los tantos casos que me ha pasado. Bueno, amigo, una cosa, ¿por qué practicó o qué lo incentivó, qué lo motivó a practicar la tabla ouija? A ver, porque vale la pena recalcar que eso no es un juego, que es algo demasiado. Obviamente, claro, por supuesto. Ese día estábamos en una reunión de mi casa y pues casualmente tengo una amiga que es bruja de magia blanca. Ella desde los 10 años practica, sabe leer el tarot, sabe leer el aura de las personas. Y pues precisamente ese día en la reunión éramos 13 personas. Pues una de las reglas también para practicarla es que haya un número impar de personas para atraer más energía. Para la tabla ouija sí es necesario un número impar. Ajá, es varias cosas. Inclusive le comento, inexplicablemente, después de que la practicamos con las personas que estábamos acá, yo seguí practicándola, no por juego, sino más que todo por saciar mis necesidades, de saber muchas cosas con respecto a los muertos. Ajá. Y como le digo, inexplicablemente ese día comprendí, sin saber por qué, sin que mi amiga me lo dijera, que tenía que primero ser una persona muy creyente en Dios, segundo, una persona no escéptica, y tercero, saber que cuando se hace eso se hace con responsabilidad, con respeto y con mucho cuidado, porque usted mismo lo dijo, no es un juego,
es algo demasiado serio y es algo que se tiene que tomar con cabeza fría. Después de realizarla aquí en mi casa, tuve la oportunidad de realizarla con muchas personas y casualmente pues un vecino que vivía a mi lado, le tuve la oportunidad de comentarle y entre él y yo empezamos a practicarla y nos tomamos muy a pecho esto. ¿Solamente los dos? Involucramos más gente, entre ellos estaba mi hermano y otros 2 amigos. ¿Y lo practicaban en su casa? No, en mi casa no. Había un amigo, éramos un grupo de 5 y uno de los 5 vivía en un cuarto en la casa de la abuela. Y ese cuarto emanaba una energía muy neutra. Ajá. Eso también nos favoreció muchísimo para invocar a los espíritus que se manifestaban ante nosotros cuando nosotros nos comunicamos con ellos. La práctica fue creo que durante 3 años. ¿3 años? Ajá. No todos los días, eso sí. ¿Con qué periodicidad lo practicaban? Una vez a la semana, después fueron 2 veces al mes, después 3, 4 veces en 2 semanas. En un principio lo practicó, o usted llevó a realizar esto por curiosidad, podría decirse. No. ¿No? La primera vez que yo la practiqué, la realicé a conciencia. Como le digo, tengo una amiga que es bruja de magia blanca y fue ella la que me mostró ese día por primera vez cómo era una tal ouija. Pero ¿por qué lo hizo realmente? Ese día, pues, ¿cómo le comento? Ese día en la reunión en la casa, pues una amiga le dijo a ella que porque no hacíamos una tal ouija. Yo no sabía que ella la sabía hacer y pues ella accedió común y corriente sin ningún problema. Y entonces esa ya la practicamos aquí. De por sí hubo espíritus malignos que nos aguaron la fiesta, como se dice. Bueno, ok, usted practica esto, ¿por qué lo sigue practicando después de la primera vez? No, o sea, después de la primera vez yo lo seguí practicando por saciar mi necesidad de averiguar cosas sobre el más allá. ¿Usted quería saber cosas del más allá? Más que todo, tal vez en el fondo sentía también que era un alivio para los espíritus, porque los espíritus que están atrapados aún en el limbo sienten como esa necesidad de manifestarse y muchas veces no pueden. Ya. Muchas veces es como un canal de comunicación, era lo que usted quería establecer. Bueno. Sí. Me imagino que durante 3 años de práctica de tablas ouijas le ocurrieron 1000 cosas. ¿Qué fue lo más aterrador que le tocó vivir durante esos 3 años? Pues tal vez la primera experiencia sucedió que pues estábamos en la sala, en la casa, y teníamos en ese tiempo 3 gatos en la casa. Y pues obviamente para hacer la reunión nosotros tuvimos que correr los muebles hacia una parte, hacia un lado de la casa. Ese día cuando realizamos la tabla ouija, mi mamá estaba durmiendo en el cuarto de mi abuela y los 3 gatos estaban en el patio. Y después de invocar a los 2 espíritus malignos, nos empezaron a mover los muebles. Los 3 gatos entraron sin saber inexplicablemente por dónde. Habían 2 personas que querían sabotear la sesión y esas 2 personas de un momento para otro se pusieron pálidos y no dijeron nada. No volvieron a comentar con respecto a eso. Lo que le comentó sobre el cuadro egipcio, tengo un cuadro también que es de 2 caballos, las sombras empezaron a mover entre los cuadros. Y pues eso es lo más, o sea, lo primero fue pues no fue lo más impresionante, pero sí me pareció lo más normal. Generalmente cuando uno practica este tipo de actividades, quedan secuelas en su casa o en los sitios donde han practicado esto. Sí. ¿Han quedado cosas extrañas? Después de la práctica de la tabla, yo hace aproximadamente 2 años la dejé. Tengo 23 años. Y hace como aproximadamente 3 meses he empezado a sentir los espíritus que yo le digo en mi cuarto. Muchas veces son en la sala. A veces siento que es un espíritu que se manifiesta como para hacernos reaccionar. Hay otro que siento que es como medio, no sé, tal vez tímido, que no quiere comunicarse así del todo, y otros sí que son más o menos hostiles. Eso se podría decir, así más o menos en resumen. ¿Sus noches son normales? La verdad sí, a pesar de que muchas veces
no he podido intentar conciliar el sueño temprano, pero sí son normales. Cuando usted está solo en su casa, ¿existe paz total? Se podría decir que eso depende. Depende de las situaciones que se han tornado anteriormente. Si, digamos, yo estoy solo en la casa, no puedo asegurarles que es un 100% de sensación de paz, pero duermo normalmente. Muchas veces, a veces permanezco tipo 1 hora, 2 horas despierto y es lo más normal. O sea, no, es muy pacífico. Pero no suceden cosas extrañas cuando usted está solo en su casa, por ejemplo, un día como hoy, cuando usted apaga la luz, se intenta conciliar el sueño, ¿no empiezan a ocurrir cosas extrañas? No, pues no tanto como conciliar el sueño, no, pero sí una vez me sucedió aquí un miércoles, que yo estaba aquí en la sala viendo televisión, como mentiras, eso fue un domingo. Yo no, o sea, realmente, esta es la primera vez que escucho el programa completo. Ajá. A mí ya me habían comentado sobre el programa, incluso pasaron una especial en un canal sobre lo de psicofonía. También lo tengo grabado, también me pareció muy interesante. Pero bueno, ese día yo estaba viendo televisión y de repente la lámpara se prendió sola. Y a mí se me hizo extraño porque, no sé, pues yo dije, no, esa lámpara debe tener algo malo. Y no, me pareció lo más normal, no, pues de pronto sí se preocupa uno porque puede pensar que le va a pasar algo a una persona, a un ser querido. Pero no, lo tomé de la forma más normal. ¿Usted cree que realmente nunca estamos solos? Sí, yo realmente lo creo. Y no solamente yo he tenido, digamos así, experiencias, aparte de los latas a la ouija, también me ha pasado con brujas. Aquí en donde yo vivo, cerca de mi barrio, hay un bosque. Y en ese bosque, según me cuentan, habían brujas hace como más de 100 años. Y yo tuve 2 experiencias con esas brujas. De por sí también vi fantasmas. Sentí perros, fantasmas, porque realmente o sea, sentía que me rascaban, que me olían la cabeza, pero no los veía por ningún lado. A mi mamá también le ha sucedido casos con brujas. También he tenido casos con platillos voladores. ¿Qué le ocurrió con platillos voladores? No, solamente los he observado, pero no, o sea, no así que digamos que de encuentro cercano, no. Realmente solamente los veo en el cielo, volando, o sea, cuando se suspenden o hacen un giro rápido y desaparecen. Cosas por el estilo. Ok, amigo, pues desde Insomnia le agradecemos que esté con nosotros en esta noche. Ok. Bueno, feliz noche. Lo mismo. 11:08 en Insomnia. Vamos a los foros que ustedes dejan a través de nuestra página en internet. Ares escribe esto de un sitio que usted y yo conocemos, la Mesa de los Santos en Bucaramanga. Ajá. Dice que allí, hace algún tiempo, fue de campamento este señor Ares con varios amigos. Bien entrada la noche y ya con el sueño acechando, se empezaron a escuchar muchos ruidos que no eran muy particulares. Dado eso, decidimos cerrar la carpa, ya que el lugar donde nos encontramos era un bosque. Minutos después, unas manos empezaron a empujar el lado de la carpa donde me encontraba, pero eso no era lo peor. Las manos eran iguales a las manos de un niño por ahí de 5 o 6 años. Pero en ese lugar, y a esa hora, nunca hay nadie. Lo dice el señor Ares, que ha sido oyente de Insomnia. 11:09 en la noche de Insomnia. Yo siempre les digo al iniciar este programa que ustedes tienen que estar preparados física y psicológicamente. En la medida en que el programa vaya transcurriendo, usted va escuchando una serie de historias y una serie de cosas con las cuales inconscientemente, en algún momento, usted se empieza a identificar. Y sabe que usted puede ser la próxima víctima de algo o de algún fenómeno como este. Por eso, seguramente si usted está solo en su cama, en su casa, difícilmente será capaz de levantarse e ir hasta algún punto de su casa o hasta algún punto del sitio en el que se encuentra. La noche es un sitio perfecto. Es lo suficientemente cómplice y lo suficientemente oculta para que ocurran cosas así. Para aquellos que intentan dormir solos y con la luz apagada, pues quiero presentarles una noche extraña, una noche mágica llena de insomnia. 11:20. Algunos foros que ustedes dejan a esta hora. Ok, es
Enid, esta historia me pasó en un pueblo de Tibú, del departamento del norte de Santander. Me salió una bruja y me perseguía. Cada noche que tenía que pasar por detrás del cementerio, estaba en ese lugar sentada. Parecía como un chulo. Además, me perseguía y me perseguía. Ya estaba cansado. Consulté con el chamán del pueblo y me dijo que le echara sal cuando la viera y que al otro día vendría a casa a pedirme sal. Y fue así. Al otro día me llegó una amiga del barrio, la más bonita del pueblo, llamada Enid. Yo asustado le di su sal y se fue. Pasó el tiempo y nunca más la volví a ver. Diego Fernando Navarrete nos habla desde Manizales. Dice, mi sueño incierto. Hola amigos de Insomnia, los saludo desde Manizales para contarles mi historia. Un fin de semana nos fuimos un grupo de amigos para una cabaña cerca de la ciudad. Nosotros siempre hemos estado muy pendientes del programa de Insomnia y nos parece muy chévere la cuestión de las psicofonías. Desde eso siempre hemos querido como hacerlas. Un día la hicimos y con lo que nos encontramos fue tan miedoso que juro que nunca volveré a jugar con eso. Es algo en verdad serio, amigos. Es algo con lo que no se juega. Cuando nos salimos todos del cuarto donde estábamos haciendo la psicofonía, llamaron al encargado de la cabaña por el altavoz. Eso era tarde en la noche. Es algo raro. Nos fuimos todos con él a la administración y estaba sola. Y no nos llamaron una, sino varias veces. Bueno, nos regresamos pensativos a la cabaña y las luces del cuarto estaban prendidas. No pudimos dormir en la cabaña. Al otro día nos regresamos a primera hora y bueno, esta es la hora que no sabemos qué pasó. Pero sí estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen que no estamos solos. Saludes a Contreras y el Chancho, qué buen programa. Todo lo oculto está en Insomnia, 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 Insomnia. Vale, este foro que me parece súper, no sé, como raro, como extraño, como esas cosas que solo pasan aquí los domingos en Insomnia. Dice Alex que le acaba de suceder, que lo jura y que pues, que a ver qué podemos hacer. Dice, hola amigos de Insomnia, estábamos ahora mismo escuchando el programa e intentamos hacerle una broma a un amigo que había quedado dormido. Apagamos todas las luces, gritamos. Nuestro amigo se despertó obviamente asustado y nos pusimos a reír. De repente él empezó como a ponerse pálido y con los ojos rojos, diciendo que no sabía qué le pasaba. Se abalanzó sobre uno de nuestros amigos e intentó ahorcarlo. A otro le gritaba y decía, no más, no aguanto más. De un momento a otro se desmayó. Estamos muy asustados, lleva así como 10 minutos. Y no sabemos qué hacer. Los tres vivimos solos, somos compañeros de habitación, tenemos mucho miedo. No nos atrevemos a tocarlo porque con nada se levanta y tiene una fuerza inexplicable. Está como poseído. Bueno, eso es algo que quiero compartir. No sabemos qué hacer, lo dice Alex. 11:49 minutos. Siempre lo he dicho, usted que está escuchando en este momento Insomnia puede ser la próxima víctima de cualquiera de estos fenómenos. Ok, este lo escribe Omar. Dice, léalo por favor, Chancho. Esto me pasa a cada rato. Resulta que camino a mi casa, hay un atajo y en ese atajo hay un parque. Yo siempre lo cruzo de noche y cuando paso por la zona de recreación de los niños, que es como de madera, veo a alguien sentado en los columpios. También veo a alguien en el puente de madera que se queda mirándome fijamente. Miren, yo soy de la Distrital y debo confesar que manejo algo de los grupos de izquierda. En ese sector, hace mucho tiempo, vivieron dos muchachos que fueron muertos de la Universidad Nacional en sucesos ocurridos el 16 de mayo de 1984. Estas personas que veo tienen capucha y parecen preparadas como para un tropel. No sé qué pasa, creo que ellos tratan de advertirme algo, pero no he podido hablar con ellos. Saludos desde un oyente más, el señor Omar. 11:53, es Insomnia en 40 principales. Hola, ¿quién está en la línea? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Elena. Elena, bienvenida a Insomnia, ¿cómo estás? Gracias. No, pues ahí un poco nerviosa. Bueno, pues... Porque pues casi no me puedo comunicar, o sea, pasó algo muy extraño. ¿Estás en Bogotá? Sí, claro. Ok, cuéntame, ¿qué te ocurrió?
pues lo que pasa es que estaba tratando de marcar, cada vez que cogía el teléfono para marcar, se iba la onda de la emisora, Ajá. se me perdía la emisora. Colgaba el teléfono y quedaba la emisora común y corriente. Y pues, de hecho, hasta mi perro se levantó y miraba algo y volvió y se acostó. Entonces, pues me pareció como curioso. Muy extraño. Sí, bastante. Bueno, ¿a ti generalmente te ocurren cosas extrañas? Digamos que desde niña tengo una predisposición muy extraña para todas esas cosas. Desde pequeña he visto cosas, escucho cosas y a veces me asusta. Con los años pues ya me he acostumbrado, ¿no? Ajá. Y pues a veces a uno las personas no le creen. ¿Qué tipo de cosas te han ocurrido, por ejemplo? Por ejemplo, no hace mucho, hace unos 3 años a donde mi mamá, en el apartamento. Allá mi mamá dice que siente cosas, que ve sombras y todo eso. Y sí, una vez que estaba muy relajada hablando con ella, vi como alguien bajó del techo, un hombre, flotando, se puede decir. No le vi la cara. ¿Flotaba y lo viste bajar del techo? Sí. ¿Cómo es eso? Pues estaba acostada en la cama hablando con mi mamá. Mi mamá estaba sentada. Y de pronto, pues vi a esta persona por detrás, que bajó del cielo raso. Ajá. Me quedé así, lela, me quedé mirando y me dio susto. Esta persona atravesó la puerta que teníamos cerrada, la atravesó. En cierta oportunidad me quedé sola en el apartamento y entonces empecé a escuchar cómo corrían los closets, cómo corrían el mueble de la cocina, las compuertas, y me paré en toda la mitad del apartamento. Yo no sé de dónde saqué fuerzas y le dije, bueno, quien sea, lo que quiera, por favor, dígalo, pero no haga esto más. A los pocos días tuve un sueño en el que lo vi. Era la misma persona que vi bajar del techo. Le vi la cara. Era una persona de menos de 30 años. No me habló. Lo único que hizo fue señalarme encima de la alcoba donde yo lo vi bajar, señalarme hacia allá, hacia el techo. Y pues me di cuenta que era que algo, no sé, pienso que de pronto es alguien que vivió o estuvo ahí y murió y algo quedó allá. Puede ser algo insignificante, ¿no? Algún ser que quiere comunicarse porque vivió allí o porque de pronto sufrió allí. Exactamente, pienso eso. Pues le cuento que ahorita hay algo que no sé cómo contarlo. De pronto sea, no sé, es algo que tiene que ver con mi hijo pequeño. Yo tengo 2 hijos. Tengo uno de 11 años y tengo uno de 5 años. Hace un año nos fuimos de donde estábamos, nosotros vivimos de arriendo, y llegamos a una casa a donde en el segundo piso vivía la dueña de la casa. Es una señora ya de bastante edad y vive sola. Y pues en el primer piso vivíamos nosotros. Cuando llegamos, pues no sé, se sentía una paz como de cementerio, yo creo, una paz bastante extraña. Y fueron pasando los días y mi hijo empezó a dejar de jugar con el hermano y a jugar solo, a hablar solo, y empezó a sacar el cuento de su amigo, que mi amigo para acá, que mi amigo para allá, que mi amigo me dijo, que mi amigo está en tal parte, y empezaron a suceder cosas muy extrañas, ¿sí? Es decir, de pronto puertas se abrían, se cerraban, estaba viendo televisión y me cambiaban los canales, estaba escuchando música y se perdía la emisora cualquiera que estuviera oyendo, o se bajaba el volumen, o se apagaba, o se prendía, pues cosas más o menos así. De pronto mi hijo, empezamos con mi hermana, porque mi hermana vivía conmigo, y empezamos con mi hermana como a investigarle, ¿no? Yo pensé que era un amigo imaginario. Fue lo primero que dije, no, a esa edad los niños tienen amigos imaginarios. Y después me di cuenta de que no,
había un jardín muy grande en esa casa, en la parte de atrás. Mi hijo iba específicamente a un rincón del jardín y ahí decía que se veía con su amigo. Decía que su amigo era mágico porque se aparecía y se desaparecía. Decía que su amigo estaba muerto, que fue algo que me impactó. De pronto un día con mi hermana estábamos en la cocina, era imposible que mi hijo nos escuchara estando en el jardín. Y mi hermana me dijo, pregúntele que si el amigo está muerto. Abrí la puerta y llamé a mi hijo para preguntarle. Y se acerca y me dice, ¿qué me vas a preguntar, mami? ¿Que si mi amigo está muerto? Sí. Él dice que sí, que él está muerto. Wow. Entonces, claro, pues quedamos así como asustadas. Luego le dije, pregúntale cómo murió. Luego se fue al jardín, volvió y me dijo, mami, mi amigo dice que murió porque la mamá le pegaba mucho. Y un día que le pegó mucho, él se quedó dormido y hasta ahí se acuerda. Ajá. Entonces, pues O sea, claro. es como algo generacional, algo que se puede transmitir. Sí, porque mi hijo me contaba cosas como increíbles, ¿no? Ajá. Para salir de esa casa es porque había una parte alta cerca del lavadero y de pronto un día había a mi hijo con los brazos estirados, abiertos, los ojos cerrados y se iba a botar. Lo cogí rápido y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Eso no se hace. Me dijo, yo quiero volar. Le dije, ¿cómo así que volar? Dijo, sí, mi amigo me va a enseñar a volar. Y yo, no. O sea, No, ¿cómo se te va a ocurrir? Tú no puedes volar. Dijo, pero mi amigo sí vuela. este ser quería como atentar contra tu hijo. Yo creo además, se puede decir que lo vimos. Con mi esposo dormíamos con la puerta no cerrada, la del cuarto, porque pues andaba como susto. En el cuarto de los niños que quedaba enseguida, por ejemplo, una noche salió, pues yo pienso que es el niño que él decía. Era un niño de aproximadamente 6 años, o sea, con una estatura de un niño de 6 años. No lo vimos bien, solo vimos la sombra. Se paró en medio de las dos puertas y pasó hacia la cocina. Y pues claro, mi esposo me dijo, ¿lo viste? Le dije, sí, claro, ¿tú lo viste? Y dijo, sí. Seguido de eso, se levantó mi hijo, chiquitín, y llegó al cuarto y, mami, ¿para qué me llamabas? Y yo no te llamaba. Dijo, sí, mami, tú me llamaste, tú me levantaste, ¿para qué me necesitabas? Dije, no, mi amor, ven, te acuestas acá. Lo acosté conmigo y me entró un pánico horrible. Y pues sucedían muchas cosas. De pronto me incendiaron un mueble, o sea, un mueble que sin explicación se incendió. Escuchábamos muchos ruidos, en la cocina se caían cosas, íbamos a ver y no, todo bien. Y a mi mamá también le pasó. Mi mamá un día que se quedó sola fue que ayudarme a hacer oficio y yo tuve que salir. Cuando yo llegué, mamá me dijo, yo llegué y la saludé. Mi mamá me dijo, usted está loca. Le dije, ¿por qué? Dijo, si yo hace rato que le estaba hablando. Le dije, ¿a mí? Dijo, sí, usted ya había llegado. Mire, usted entró, no me saludó. Pues yo estaba de espaldas, no la vi, pero usted no me saludó. Se sentó un rato en la cocina, yo empecé a hablarle, y usted se levantó y se fue al cuarto. Yo pensé que estaba durmiendo, porque como cerró la puerta. Le dije, no, mami, acá solamente ha estado usted. Y pues, como impactante, ¿no? Obviamente. Oye, pues, te agradezco que estés con nosotros en Insomnia. Antes de despedirte, quería preguntarte algo. Es casi que obvia la pregunta, pero ¿tú realmente crees que nosotros nunca estamos solos? No, yo estoy segura que nunca estamos solos. De hecho, hace 15 días, cuando sucedió lo de la llamada, ¿se acuerdan? Sí. Pues, de pronto, de momento, empecé a reírme. Con mi esposo tenemos una costumbre, es que apagamos las luces de la sala, prendemos una vela para escucharlos a ustedes y al mismo tiempo jugamos parqués. Y pues empecé a reírme, o sea, me dio risa, le dije a mi esposo, alguien está saboteando el programa, es en chiste, es un juego. Y le saqué burla a toda la situación. Cuando se acabó el programa y nos acostamos, empezaron a pasar cosas raras.
¿sí? Es decir, sentí que había alguien aquí en la sala. Ese alguien subió hasta la mitad de la escalera, volvió abajo y mientras eso pasaba, el perrito se levantó y empezó a ladrar y ladraba y hacía pues como el ruido que hacen los perros cuando van a ladrar. Y pues mi esposo le dije, no, levántate y miras qué pasa, puede ser alguien que esté tratando de abrir la puerta, o sea, baja. Él bajó y me dijo, mira que no, el perro estaba ladrando hacia adentro de la casa, no hacia afuera, no hacia la puerta, hacia adentro como si estuviera viendo algo. Y bueno, nos acostamos y empezamos a escuchar ruidos, el perro igual seguía en lo mismo, o sea, eso fue fiesta como hasta la 1:30 de la mañana. Y sentíamos que había alguien. Créeme que seguro había alguien. Y pues, no sé, nos da como, pues como cierto susto, ¿no? Aunque con el transcurso de los años y con la cantidad de cosas que me han sucedido y que he visto, pues ya uno como que se acostumbra. Pero cada vez que suceden cosas es tenaz porque no sé todavía cómo se puede manejar. ¿Sí me entiendes? Por muy normales o por muy cotidianas que sean, no termina uno de acostumbrarse a esto. Exactamente, por más que ya esté de pronto habituada a que sé que si veo algo que sé que no es materia, ¿sí? Pues de todas maneras no deja de darme algo de angustia. Y aquí me sucedió, en esta casa me sucedió algo también a mí. Pues una noche se fue la luz, un domingo, estaba oyéndolos, se fue la luz, mi esposo había salido a comprar unos cigarrillos, eran las 12 de la noche, que incluso le dije que a esa hora pues como difícil que consiguiera, y de pronto sentí a alguien que subió la escalera, llegó al cuarto, empezó a moverse el mueble del televisor, me paniquicé, yo tenía en la mano un encendedor, lo prendí hasta que se dañó, es decir, se apagó de lo que estaba prendido, se apagó, se dañó. Esto empezó a respirar, se escuchaba una respiración muy fuerte. De este ser se escuchaba respirar. Sí, quedé casi privada. Y cuando pude, me acerqué a la ventana, vi que mi esposo venía, no lo pude llamar, no pude gritar. Cuando él estaba en la puerta abriendo, él me volteó a ver y pues vio que yo estaba asustada, él se alcanzó a dar cuenta, subió rápido, me puse a llorar, le conté lo que pasó y le dije, no, mira, apaguemos, no hay luz, prendamos velas, durmamos con velas prendidas. Dios. Colocamos una vela en una bandeja metálica que es imposible que algo suceda, ¿sí? Y no sé cuánto tiempo transcurrió porque nos habíamos quedado dormidos. Cuando sentí que alguien me jaló durísimo el cabello es bien largo, y alguien me jaló durísimo el cabello y me desperté. Cuando me desperté estaba toda la mesa en llamas y la bandeja en llamas y no estaban las velas ahí. No sé qué pasó. No sé. Cosas extrañas. Ok, pues te agradezco que estés con nosotros en esta noche de insomnio. No, yo les agradezco a ustedes por escucharme. Vale. De verdad que me alivia mucho. Una feliz noche. Y los felicito. Muy Gracias. buen programa. Gracias, siempre serás bienvenida. Gracias. Chao. Chao, que estés bien.